debate la creación de un foro financiero de carácter público en Andalucía. A ver, ¿otra más? Sí. Mira, Antonio, yo soy miembro de la banca pública en Madrid, de la plataforma, y nos parecía, el modelo que proponíais ahí en Andalucía nos parecía insuficiente. A lo mejor es que no podíais hacer otra cosa. Nos parecía insuficiente que no tuviera los ahorradores posibilidad de, vamos, que no fuera una banca verdaderamente banca minorista y que no se utilizara, efectivamente, que tú lo has dicho, las cajas de ahorro como base de creación de esa posible banca pública y que se quedara reducida a un organismo así en Andalucía sin tener una visión más estatal, que nos parecía insuficiente el modelo. Ahora, comprendo que teníais, a lo mejor es lo único que podíais hacer, pero que no satisfacía la idea que teníamos nosotros de banca pública. Comparto contigo que ese no era nuestro modelo. Lo dije al principio de la intervención, no sé si lo he explicado bien, pero os cuento la historia de un debate político, con una determinación, la correlación de fuerza de entonces. El modelo que se aprobó como anteproyecto de ley en Andalucía era el modelo de institucionalidad, no. Nosotros apostamos por una banca pública universal y que estuviera en las mismas condiciones en el mercado que la banca privada. ¿Qué es lo que conseguimos en el anteproyecto consensuado en la legislatura anterior, que se convirtió en un anteproyecto de ley y que entró en el Parlamento, que después ya se laminó por la disolución del Parlamento de Andalucía? Conseguimos dos cosas. Una, que abría la puerta, ese anteproyecto de ley no iba con la intención de establecer una banca de carácter minorista, pero sí permitiría desarrollarla. El problema es que con la correlación de fuerza que teníamos no la íbamos a hacer. Es decir, nosotros además hicimos una valoración que era, oiga, si esto se lleva a llevar en la práctica, uno de los retos que teníamos para las siguientes elecciones autonómicas, que tenían que haber hecho en 2016, no 2015, era decir, que la sociedad andaluza no tiene la fuerza para convertir lo que ya era una realidad, que era una banca pública que pedía ficha bancaria, en un salto más, que es una conversión de banca minorista con ahorro privado. Y por tanto, es verdad que este modelo no iba con la intención de desarrollar la banca minorista, pero sí creaba las condiciones para que en un gobierno, por ejemplo, de mayoría de izquierda unida, o en un debate en el que ganara la izquierda unida del debate político, o con la fuerza de una alianza con Podemos, pudiéramos ser mayoritarios en Andalucía, permitir después desarrollar con la entidad pública creada dar un salto para el banco minorista. Claro, en términos absolutos, evidentemente en un contraste, en una especie de comparación de pliegues o de modelos el anteproyecto de ley con el modelo que vosotros teníais o con el que tiene Izquierda Unida, no coincidía. Pero es evidente que con la correlación de fuerza era lo único posible para empezar a introducir el que convirtiéramos en realidad el instrumento y que sobre esa realidad pasáramos el centro del debate político en Andalucía o uno de los debates en Andalucía pivotara sobre la necesidad de respaldo de la sociedad andaluza para que nosotros convirtiéramos esa entidad pública ya creada en la banca minorista. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, a José Ramón. Sí, yo quería saber... Acércate, Pues, acércate al micro. sí. ¿Le oyes? A ver, si no le repites. En el Consejo de Administración, ¿qué correlación de fuerzas había respecto a la representación parlamentaria de los partidos o cómo se constituye ese Consejo de Administración? Sí, no, en relación al Consejo de Administración de esa banca, ¿qué correlación de fuerzas políticas había o qué correlación en relación a la representación en el Parlamento? Sí, el problema es que en el Parlamento estaba el Partido Popular con 50 diputados y el PSOE con 47 y nosotros con 12. Y con esa correlación de fuerza, ¿cuál era lo que tácticamente teníamos que hacer? Pues tácticamente era dar un paso que es construir, con carácter irreversible además, la entidad pública. Es verdad que construirla con la ficha bancaria era condición, porque si no había ficha bancaria, evidentemente si no lo reconocía el ente, éramos conscientes de que creábamos
una entidad que generaría una melancolía de frustración porque no incorporar la ficha bancaria, pues todo lo que dijéramos eran batallas perdidas y por tanto la lectura nuestra era que tocaba dar un salto en construir un polo financiero público, en solicitar ficha bancaria y el debate siguiente sería pues el debate que nosotros asumíamos que el Banco de España nos lo iba a poner complicado, pero no obstante ese debate al menos ya lo introducíamos. El problema es que ahora, al verse frustrada el trámite y la aprobación de esta ley, ahora mismo no se habla de nada. ¿Por qué? Porque ahora la correlación de fuerza es 47 partidos socialistas, pero el Partido Popular tiene 33, pero nosotros tenemos 5, Podemos 15, sumamos 20, y el problema es que Ciudadanos, que tiene 9, suma con el Partido Socialista mayoría. Y Ciudadanos no quiere escuchar hablar de banca pública, ni de ICO, ni de nada que se les parezca. Lo único que quiere escuchar es de reducción de impuestos, por tanto de ingresos del gobierno, y de privatización de la sanidad y de la educación como hoja de ruta estratégica. Digamos que la nueva correlación de fuerzas no es que haya aminorado las pretensiones de la banca pública, es que la ha laminado del debate político. Ha desaparecido. Sí, a ver. Sí, no, en relación a esa pregunta... Vale, la última. Bueno, La última, venga. Digo que en relación a esa pregunta y contestando un poco, ellos planteaban, por lo que entendí, un consejo de administración, que no sé cuál sería la composición, supongamos que fuera similar al que tenía la Caja de Ahorro en su momento, y planteaban, ¿cuál era la composición? y planteaban un consejo, un ente de control. Sí, pero yo quería saber parlamentario. la composición del Consejo de Administración. Eso es lo que no entendí, digo, pero creo que una cosa es el Consejo de Administración, porque la respuesta no la entendí. Una cosa es el Consejo de Administración y otro era el órgano de control parlamentario. Y entonces entiendo que la respuesta estaba más dirigida al órgano de control parlamentario que a la composición del Consejo de Administración, que no se habrá definido. Bien. El Consejo de Administración, cuya presidencia nombra el Consejo de Gobierno, es un Consejo de Administración que, al ser de titularidad pública, está conformado por quien determine del Consejo de Gobierno. Y el papel de control o contrapoder, por decirlo de alguna forma, el elemento novedoso, donde sí se incorpora obligatoriamente miembros de agentes sociales, representantes de las entidades a las que va dirigida la banca, como son representantes de organizaciones del pequeño y mediano empresario y de la economía social, de sindicatos, organizaciones de consumidores y sectores de la universidad de reconocido prestigio. Eso era nombrado en su totalidad por el Parlamento. Pero obviamente al constituirse como sociedad anónima de titularidad pública al 100%, quien determina el Consejo de Administración es prácticamente el Consejo de Gobierno. Una última cosa. A ver, una última pregunta. Entonces, Antonio, yo quería, por resumir un poquito lo que nos has explicado, realmente, desde el punto de vista legal, no existía ningún problema. El problema únicamente era político. Este es un poco el resumen que podríamos hacer. El problema era, es decir, el debate de la banca pública es un epítome, un ejemplo descarnado de las tensiones que se generan cuando tú ya no es que hagas la revolución financiera, sino metas una fisura, abra una fisura en el mundo financiero. Porque la banca pública andaluza, tal como estaba, era abrir una fisura modesta, pero el sistema responde con mucha contundencia. Porque hizo una lectura inteligente, como no se puede esperar más de ellos. A ella no les preocupaba tanto que en una primera fase fuera amigo. Lo que les preocupaba era que era la base que en una de las relaciones de fuerzas favorables conducía a un banco de carácter público con las mismas características que la banca privada. Y aunque pudieran incluso extender en una previsión de correlación de fuerzas políticas que no se iba a dar nunca, que Izquierda tuviera mayor absoluta o la unión de fuerzas partidarias de una banca de carácter minorista se diera nunca, el sistema es tan profundamente conservador y bloqueante, no quería permitir ni siquiera la existencia de esa posibilidad. Y fue un conflicto de carácter político, nunca técnico.
marco normativo desarrollado en la banca privada minorista? Sí. Pública. Y por último, es un robo producto de por qué impugnamos la Constitución del 78. No porque no tenga algunos elementos que los tiene progresistas en términos denunciados en articulado, sino porque el desarrollo de la Constitución del 78 no ha abordado esa lectura, es un desarrollo del modelo económico profundamente neoliberal, descartando los elementos vinculados a la planificación económica o existencia de todos los financieros públicos y profundamente centralista, a pesar de que también contemplaba una lectura no federal, pero sí federalizada. Es decir, que el debate de banca pública lo vivimos como un debate que habría en canal las propias contradicciones que se están estableciendo en el sistema, que es la voluntad de lo que representa el mundo del bipartidismo, el modelo del bipartidismo establecido ahora en el bloque conservador configurado por Congreso de PP Ciudadanos, de que nunca va a haber un desarrollo de políticas audaces que impugnen, no ya que impugnen, sino que abran una cierta fisura de equilibrio en el ámbito financiero. Y el ejemplo más palmario era mi sorpresa agradable de encontrarme con gente conservadora, sobre todo del ámbito académico, que se incorporó con mucho interés en la elaboración del proyecto, y empujar a la elaboración del proyecto, y las que, reconociéndose ellos no afines a nuestro ideario, sí decían que no era sostenible incluso para el capitalismo, que ellos entendían que tenían una suerte de gente vinculada a lo que puede ser una democracia cristiana, una especie de capitalismo humano o de lo que es el capitalismo renal. Ellos decían que era un desequilibrio insostenible, que no hubiera un foro financiero de cambio. Pues ni eso permite ahora mismo la hegemonía financiera española en nuestro país. Vale, pues muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo y por haber aceptado esta conexión, que yo creo que ha sido, bueno, pues clarificador en el sentido de conocer cuál fue vuestra experiencia allí y ver qué posibilidades o qué conclusiones podemos traspolar o importar aquí a Euskadi en el intento también de articular algo así, si bien la situación aquí es diferente porque Kutxabank, de momento, pues sigue siendo de las 3 cajas de ahorros, con lo cual creo que no es exactamente igual, pero yo creo que lo que sí que es exactamente igual son las resistencias. Y eso es exactamente igual. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias otra vez y esperamos a ver si hay una oportunidad para que puedas estar aquí presente con nosotros. Pues me encantará asistir, ya sabéis que no pude por cuestión de agenda en Andalucía, pero será un privilegio y un placer. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, como yo hablo fuerte, necesito un micro, vamos a hacer un pequeño descanso de un cuarto de hora y continuamos con las diferentes ponencias que tenemos.